Durante una cálida noche de marzo, en lo que debería haber sido una celebración íntima por su 10º aniversario de bodas, Esteban salió al jardín de la casa de los padres de su esposa para atender una llamada. La reunión era pequeña, familiar, con risas suaves que se mezclaban con el tintinear de copas. Pero justo en ese momento, cuando cruzó la puerta para tomar aire y responder el teléfono, algo captó su atención al otro lado de una cortina mal cerrada. Fue un segundo. Un parpadeo. Pero bastó para derrumbar los cimientos de confianza que había construido durante años. Esteban no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el inicio de una verdad dolorosa. Un camino del que no habría retorno. Cuando conoció a Mariana, su esposa, él tenía 28 años y creía firmemente haber encontrado al amor de su vida. La conoció en una parrillada organizada por un compañero de trabajo en común, y desde la primera conversación todo fluyó con una naturalidad que lo dejó fascinado. Ella era alegre, inteligente, con una mirada firme y dulce a la vez. Desde ese día no se separaron. Salieron durante casi 4 años. Compartieron proyectos, planes y conversaciones largas sobre hijos, dinero, casa propia, y hasta qué color tendría la cocina. Después de tanto tiempo juntos, Esteban decidió que ya era hora. Preparó una propuesta sencilla pero emotiva, un paseo al atardecer por la playa donde se conocieron. Llevaba días ensayando las palabras, aunque en su corazón sabía que ella diría que sí. Y así fue. Mariana aceptó con lágrimas en los ojos y una risa que le tembló en los labios. Fue, sin duda, uno de los momentos más felices de su vida. Nada en su actitud, ni en sus gestos, ni en sus palabras, jamás le había dado una razón para dudar de ella. En retrospectiva, Esteban se daba cuenta de que había depositado en Mariana una confianza absoluta. Para él, su relación era como una roca, sólida, firme, inquebrantable. Creía en su amor con una convicción casi infantil, ciega quizás, pero profunda. Los primeros 5 años de matrimonio fueron como una extensión natural de su noviazgo. Vivían en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, en la zona de San Fernando, al sur de Monterrey. Cada mañana despertaban tomados de la mano. Hablaban de planes, hacían listas de viajes, discutían sobre qué nombre sería mejor si algún día tenían una niña. Todo parecía simple y genuino. Nunca forzado. Con el tiempo, compraron una casa más grande. Ella trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y él había conseguido un ascenso en la empresa de logística donde trabajaba. Soñaban con recorrer Sudamérica en una camioneta adaptada, enseñando a sus futuros hijos sobre cultura y geografía desde la carretera. Parecían ser ese tipo de pareja que todos admiran y que pocos creen que exista de verdad. Pero con la llegada del 6º año, las cosas empezaron a cambiar. Lentamente. Casi sin que se notara al principio. La pasión que alguna vez los unió con fuerza empezó a apagarse. Los abrazos espontáneos ya no eran tan frecuentes. Las risas nocturnas en la cama fueron reemplazadas por silencios largos o charlas sobre facturas y pendientes. Esteban, sin embargo, no se alarmó. Lo tomó como una fase normal en todo matrimonio. Después de todo, la rutina podía desgastar a cualquiera. Además, estaban enfrentando algo mucho más difícil. Llevaban más de un año intentando concebir sin éxito. Y cuando finalmente Mariana quedó embarazada, la alegría duró poco. Perdieron al bebé a las 9 semanas. 2 meses después, ocurrió lo mismo. Esos golpes emocionales dejaron a Mariana devastada. Esteban no encontraba la manera de consolarla. Su tristeza era silenciosa, pero lo llenaba todo como una sombra. Decidieron acudir a una clínica de fertilidad. Les dieron un tratamiento estricto, hormonas, inyecciones, vitaminas y relaciones sexuales programadas como parte del proceso. Todo se volvió técnico, frío, mecánico. Esteban la veía apagarse día tras día. Mariana, que antes era llena de vida, ahora apenas hablaba y evitaba el contacto visual. Su cuerpo estaba exhausto, y su ánimo, desaparecido. Por eso, un día, él le propuso hacer una pausa. Solo un respiro, un par de meses para que ella pudiera descansar y recuperar fuerzas. Pero Mariana no lo entendió así. Lo miró con una mezcla de rabia y decepción.
Le dijo que él no comprendía lo que significaba querer ser madre. Que si él fuese quien tuviera que llevar el embarazo, no se rendiría tan fácilmente. Esteban trató de explicarle que deseaba ser padre, pero no a costa de verla destruida. Aún así, ella no lo escuchó. Lo llamó egoísta. Después de eso, la relación se volvió tensa. No discutían a gritos. No hacían escándalos. Simplemente se alejaban más y más con cada día que pasaba. Hasta que una tarde Mariana hizo las maletas y se fue a casa de sus padres en Saltillo. Esteban se quedó solo. Los días sin ella se le hicieron eternos. No sabía si debía llamarla o dejar que ella tomara la iniciativa. Solo esperaba que sus suegros ayudaran a tender puentes. Y, de hecho, así fue. 3 semanas después, Mariana aceptó volver a hablar. Poco a poco, regresaron a una rutina estable. Sin embargo, algo se había roto. Ella volvió al hogar, sí, pero no completamente. Emocionalmente, parecía ausente. Comenzó a pasar más tiempo pegada al teléfono, con mensajes que escondía o respondía fuera de su vista. Cuando él le preguntó, Mariana dijo que era algo relacionado con un proyecto nuevo. Esteban decidió confiar. Se enfocó en su trabajo, aceptó nuevos retos, incluso empezó a escribir un blog sobre logística internacional. Quería ocupar su mente, dejarle espacio. Pensó que, si dejaba de presionar, las cosas mejorarían solas. Pero no fue así. El vacío entre ellos solo crecía. Vivían bajo el mismo techo, pero ya no parecían una pareja. El cariño estaba ausente. La intimidad, desaparecida. Esteban comenzó a sentir que la estaba perdiendo sin que ella siquiera lo notara. Y cuando llegó esa cena de aniversario, con los suegros riendo y los brindis fluyendo, nunca imaginó que cruzar esa puerta del jardín lo llevaría a la verdad que lo destruiría por dentro. Porque lo que vio, cambió todo. En el pasado, Esteban y Mariana solían planear sus aniversarios con la ilusión de una pareja recién casada. Cada celebración era su forma de reconectarse, de recordar lo que los unía desde el principio. Por eso, cuando ella propuso que su 7º aniversario lo celebraran en casa de sus padres, Esteban se sorprendió. Aquello no se parecía en nada a la tradición que ellos mismos habían cultivado, siempre los dos, solos, en algún lugar tranquilo. ¿Estás segura de que no prefieres algo solo para nosotros dos? Le preguntó él con una sonrisa suave, intentando no sonar decepcionado. No, esta vez creo que sería hermoso que mi familia celebrara nuestro amor con nosotros, respondió Mariana, con un brillo en los ojos que Esteban no había visto en mucho tiempo. Celebrar nuestro amor, pensó él. Sonaba dulce, casi poético, aunque también un poco extraño. Aún así, decidió no contradecirla. Después de todo, las cosas entre ellos habían estado tensas durante meses, y si esta reunión familiar era su forma de acercarse, él estaba dispuesto a seguirle el paso. Días antes de aquella cena, Mariana empezó a comportarse de forma distinta. Mostraba una calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. Le tocaba el brazo cuando pasaba cerca. Reía con más facilidad. Incluso lo besó por la mañana, algo que no hacía desde hacía semanas. Esteban se permitió creer que quizá estaban empezando de nuevo. Cuando llegó el día del aniversario, Esteban se vistió con esmero. Se sentía nervioso, esperanzado. Pensaba que tal vez ese evento, por inusual que fuera, podría servir como un punto de inflexión. Mariana, por su parte, lucía radiante, vestida con una blusa color jade y una falda clara, su cabello suelto y un aroma familiar que lo envolvió al acercarse. Al llegar a la casa, fueron recibidos con abrazos y alegría. Los padres de Mariana los esperaban con entusiasmo, su hermana menor, Camila, y su primo Elías también estaban presentes. La mesa era un festín visual, platos bien servidos, copas de vino brillando a la luz cálida de la lámpara y risas que llenaban el comedor. Todo parecía perfecto. Mariana se mostraba cariñosa, contaba historias, brindaba por los buenos momentos. A ojos de cualquiera, eran una pareja feliz, sólida. Pero Esteban sabía que esa versión de su esposa solo existía en ese contexto. En casa, ella era otra. Lejana. Silenciosa. Y eso le pesaba en el pecho como una piedra que no podía mover.
A lo largo de la noche, notó que Mariana se levantaba con frecuencia. Primero fue para revisar el horno, algo lógico, luego para subir a buscar una cobija, después porque olvidó algo en la cocina. Siempre encontraba una razón. Pero lo que llamó la atención de Esteban fue que nunca dejaba el teléfono. Siempre lo llevaba con ella, como si soltarlo fuera peligroso. Como si alguien pudiera leer lo que no debía. Él no dijo nada. No quiso arruinar la noche con una acusación o una pregunta que podría parecer celosa. Se obligó a disfrutar lo que tenía frente a él. O al menos, eso intentaba. Hasta que sonó su teléfono. Era su compañero de trabajo, con quien llevaba meses desarrollando un pequeño negocio paralelo. Pensando que era algo breve, Esteban salió a la terraza para contestar. El aire de la noche era fresco, con ese aroma a tierra que aparece después de un día caluroso. Mientras hablaba, caminaba distraídamente cerca del ventanal que daba a la cocina. Las persianas estaban ligeramente abiertas. Lo suficiente para permitirle ver el interior. Y fue entonces cuando lo vio. Mariana entraba a la cocina con una expresión tranquila. Unos segundos después, Elías, su primo, la siguió. Al principio, hablaban. Nada extraño. Pero luego ocurrió. Se acercaron. Demasiado. Esteban sintió un nudo en el estómago. Seguro es solo una charla, pensó. Pero en cuestión de segundos, se besaron. Lento. Con intimidad. Con una familiaridad que rompió algo dentro de él. El teléfono se le resbaló de la oreja. Ya no escuchaba a su colega. Solo podía ver. Y no entender. El beso duró poco, interrumpido bruscamente, quizá por algún ruido en el pasillo. Mariana se apartó, al igual que Elías. Luego salieron de la cocina como si nada. Esteban se quedó afuera unos minutos más, fingiendo que seguía en la llamada. Controló su respiración. Acomodó su rostro. Y volvió a entrar. La escena en el comedor era idéntica. Mariana reía con su hermana. Elías conversaba con su tío, copa en mano. Esteban fingió sonreír. Su cabeza era un torbellino. La naturalidad con la que ambos actuaban lo desconcertó. No había culpa, no había tensión. Era como si todo ya fuera normal para ellos. Como si ya lo hubieran hecho antes. Terminó la cena apenas probando los platillos. Fingió una migraña. Dijo que necesitaba irse a casa. Mariana quiso acompañarlo, pero él se negó con suavidad. Le pidió que se quedara y disfrutara con su familia. Ella simplemente respondió con una sonrisa fingida: «Está bien, amor. Que descanses». Esteban se despidió de todos. Incluso de Elías. Le dio la mano. El primo lo miró directamente a los ojos. Su rostro no mostraba vergüenza alguna. Era como mirar a un extraño. Un impostor. El camino de regreso fue un vacío. Las luces de los postes pasaban como destellos sin sentido. El volante entre sus manos era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Y en su mente, una y otra vez, aparecía aquella escena. Mariana. Su primo. El beso. Recordó todas las veces que ella le hablaba de él con cariño, como de un hermano. Las bromas. Los recuerdos de infancia. Nunca, ni por un instante, Esteban sospechó algo más. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, seguiría creyendo la mentira. Cuando llegó a casa esa noche, no sintió rabia. Sintió vacío. Como si algo hubiera muerto sin hacer ruido. A la mañana siguiente, Mariana regresó con el rostro ligeramente cansado. Le dio un beso suave en la mejilla y preguntó si había dormido bien. Luego se puso a organizar la cocina. Él la miraba desde el otro lado del salón, sin saber cómo debía sentirse. Todo en ella parecía normal. Pero ya nada lo era. Lo que más lo desconcertaba era su repentino cambio de actitud. Mariana se mostraba más cariñosa, más cercana. Preguntaba por su día. Le tocaba la mano mientras hablaban. Hacía comentarios sobre salir juntos. Y todo eso, en vez de calmarlo, lo alejaba más. Cada gesto suyo parecía falso. Cada caricia, una estrategia. Ya no podía diferenciar la verdad de la máscara. Y esa confusión lo estaba volviendo loco.
Frente a él, Mariana vertía café en 2 tazas mientras tarareaba una melodía cualquiera. Su sonrisa era serena, sus gestos suaves. A simple vista, nada en ella parecía fuera de lugar. Pero para Esteban, la mujer que tenía delante era una desconocida. ¿Quién era realmente? ¿La esposa que despertaba a su lado cada mañana o la misma que besaba a su primo en la oscuridad de la cocina? Ese contraste lo atravesó como una daga. En ese momento, lo entendió con una claridad devastadora. Por más amor que aún pudiera sentir, Mariana ya se había ido. No físicamente. Pero emocional y moralmente, su equipaje ya estaba listo desde hacía tiempo. Esteban no estaba preparado para enfrentarla aún. Necesitaba más que recuerdos borrosos detrás de una ventana. Necesitaba certezas. Y, como si el universo quisiera ponérselo en bandeja, el destino le ofreció la oportunidad que no había buscado. Una mañana cualquiera, Mariana dejó su teléfono sobre el sofá mientras salía a hablar con el vecino de enfrente. Un gesto simple, casi insignificante, pero inusual. Ella nunca soltaba el celular. Lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Esteban se quedó paralizado. Dudó. Pero algo dentro de él sabía que si dejaba pasar ese momento, viviría en la oscuridad para siempre, atrapado en la incertidumbre. Con manos temblorosas, tomó el dispositivo. Probó contraseñas que ella había usado antes. A la tercera, el teléfono se desbloqueó. Fue directo a los mensajes. No había tiempo para revisar todo, así que buscó lo más obvio. El nombre Elías estaba justo en la parte superior de la lista. Al abrir el chat, lo que encontró fue una historia de años. Mensajes que iban y venían con fechas que abarcaban mucho más de lo que él jamás imaginó. Algunos textos estaban borrados, otros archivados. Una cronología larga, sucia, clandestina. Descubrió que el vínculo entre ellos no era nuevo. Había comenzado mucho antes de que él entrara en escena. Al parecer, en algún punto se detuvieron. Pero luego, después de los abortos espontáneos, cuando Mariana se cerró emocionalmente, todo volvió a encenderse. Los mensajes estaban llenos de ternura disfrazada, de frases cargadas de dobles sentidos, y algunas veces, de declaraciones sin filtro. Eres el único que me hace sentir viva. Contigo me siento comprendida. Te extraño cada día. Esteban siguió leyendo con la garganta cerrada. Luego, encontró los audios. Usó sus auriculares para escucharlos. La voz de Mariana, íntima, vulnerable. Le decía que extrañaba su tacto. Que junto a Esteban se sentía atrapada. Que con él no podía ser ella misma. Su tono era dulce, casi adolescente. Algo que Esteban no había escuchado en años. No sintió culpa por invadir esa privacidad. Lo único que deseaba era conocer la verdad completa. Seleccionó algunos de los audios más claros, se los envió a sí mismo por mensaje y luego borró el historial. Volvió a bloquear el teléfono y lo colocó en el mismo sitio donde lo encontró. En ese instante, se disiparon todas sus dudas. Ya no había lugar para suposiciones ni para autoengaños. Ella no solo estaba emocionalmente involucrada con otro hombre. Lo había estado durante años. Dormía junto a él cada noche, le cocinaba, le sonreía, mientras su corazón pertenecía a otro. En ese momento, Esteban comprendió que el amor ya no era suficiente. Lo que habían tenido, había muerto. Él simplemente no lo había querido aceptar. Con la evidencia en su poder, tomó acción. Consultó con un abogado, preparó los documentos de divorcio y esperó. No dijo nada hasta tener todo listo. Una noche, después de cenar, le pidió a Mariana que dejara el celular y que hablaran un momento. Ella accedió con un gesto sereno, sin sospechas. ¿Tienes algo con Elías?, preguntó Esteban, mirándola fijamente. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Qué? No. ¿Por qué dices eso? Él no respondió de inmediato. Solo sacó su teléfono y puso uno de los audios. La voz de Mariana llenó la habitación con palabras que no podían ser malinterpretadas. Palabras que ninguna esposa debería dirigirle a otro hombre, y menos a su primo. Mariana se quedó en silencio, como si le hubieran quitado el aire. No preguntó cómo había obtenido la grabación. No intentó explicarse.
Solo se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Lo siento, Esteban, susurró entre sollozos. No era lo que pensabas. Él es alguien en quien confío desde hace años. Me sentía sola. Estaba perdida. No supe cómo parar. Entonces, dijo algo que a Esteban le revolvió el estómago. Por favor, no se lo digas a nadie. Si esto se sabe, me destruirá. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Sin decir una palabra, tomó el sobre que había dejado preparado en la mesa y se lo entregó. Los papeles del divorcio. Firmados. Listos. Este matrimonio terminó, Mariana, dijo, con voz firme pero sin levantar el tono. Ya no tengo nada más que darte. Ella rompió en un llanto aún más fuerte, intentó sujetarlo del brazo, pero Esteban se apartó suavemente. Le explicó que al día siguiente se marcharía de la casa. No para siempre, pero sí hasta que todo estuviera resuelto. No podía mirar atrás. No después de todo aquello. Con el tiempo, la noticia se esparció. Las familias se enteraron. Era imposible ocultar una verdad tan devastadora por mucho tiempo. Los padres de Mariana se acercaron por separado. Su madre le envió un largo mensaje expresando su dolor y decepción, diciendo que no había criado a su hija para hacer algo así. Su padre, más parco, simplemente dijo que lamentaba la situación. Esteban no respondió. No sentía rabia, pero tampoco compasión. Solo vacío. El proceso legal se prolongó más de lo que esperaba. Reuniones, trámites, firmas, abogados. Pero él no se resistió. Lo único que quería era terminar con esa farsa. Romper con las mentiras. Y finalmente, tras varios meses, el divorcio se concretó. No sintió alivio ni victoria. Solo una tristeza profunda. Como si hubiera perdido una parte de sí mismo. La parte que aún creía en la lealtad. Que apostaba por el amor sin condiciones. Mariana usó ese amor como escudo. Y detrás, escondió todo. Pero esa herida no lo destruyó. Lo cambió. Entendió que tenía dos caminos, quedarse roto o empezar de nuevo. Eligió lo segundo. Aprendió a estar solo. A reconstruirse. Se permitió llorar, recordar, hundirse un poco. Pero también se prometió que no se quedaría allí para siempre. El dolor que Mariana le causó reveló una fortaleza que no sabía que tenía. Esa calma interior que emerge cuando todo se derrumba y uno sigue de pie. Y aunque aún hay noches en que los recuerdos regresan sin avisar, Esteban ya no les abre la puerta. Porque entendió una verdad dolorosa: el matrimonio terminó mucho antes de que se firmaran los papeles. Lo único que cambió es que ya no tiene que fingirlo. Suscríbete. Me gusta. Comenta.